Su verdad me da vida. Su verdad. Mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas muy especial. Hoy tenemos un día maravilloso para todo el pueblo cristiano. Un día maravilloso porque hoy nuestro Señor Jesucristo entra como un rey reconocido por su pueblo. Un pueblo que le dice, Señor, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero ensalzar tu nombre. Tú que has venido a sanar, has venido a edificar, has venido a estructurar el reino de Dios en la tierra. Bienvenida, Vivian. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a este programa tan especial de Domingo de Ramos, en donde recibimos a Jesús Rey. La invitación es a que lo recibas en tu corazón. Abre la puerta a Jesús, no te resistas más. Él está lleno de amor por ti. Se derrite tanto que hasta murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, para pagar cada una de las cosas que hemos hecho y que seguimos haciendo. Pero vengamos a donde Él arrepentidos en este día para que Él nos salve, para que Él nos sane y para que tengas una nueva vida en Él. Esa es la invitación en esta semana, Domingo de Ramos. La liturgia es roja precisamente porque celebramos la pasión de Cristo. Eso es lo que se lee hoy en las misas, porque ya cuando va entrando la semana, pues obviamente el jueves lo que vamos ya a celebrar la Cena del Señor y adentrarnos un poquito en lo que fue la muerte y la pasión. Pero hoy reflexionamos sobre todo ese evangelio. Tú sabes que hoy recibimos a ese Señor, como mencionaba hace un segundito, así con muchos vítores. Señor, tú eres el que me libera, tú eres el que me sana, tú eres el que yo quiero como rey en mi vida. Pero también, Señor, tú eres el que yo acuso cuando las cosas no me van bien. Tú eres el que yo niego. Tú eres aquel que en algunos momentos quiero, pero otros no. Preguntémonos, hermanos, si ese es el cristiano que está siendo usted en este momento. ¿Soy yo aquel que en un momento particular estoy sacando a ese Jesús de mi vida porque no lo quiero, porque no lo necesito, porque no es parte fundamental, no es pilar, no es esa piedra angular que me va a ayudar a yo ser una mejor persona el día de mañana y voy a ver reflejado en el prójimo a ese hermano que es Jesús? Hoy tenemos la oportunidad de preguntarnos, porque estamos a la víspera de la Semana Santa, la Semana Mayor. Olvidémonos de todo ese cuento de que me voy a ir un par de días a descansar. Eso no es lo que Con Dios 51 quiere. fin de semana más, ¿verdad? Tiene que ser ¿no? Tengo que ser muy ignorante, ¿verdad? Bueno, exactamente, falta de conocimiento del Sí. Señor. Y precisamente tenemos un enfoque especial en el día de hoy y vamos a concentrarnos en entender las acusaciones que pesaron contra Jesús. Y con un tema, pues obviamente, teológicamente tan fuerte, tenemos al teólogo precisamente Omar Arbaje, quien nos acompaña en el día de hoy para hablar sobre eso. Todas esas cosas que llevaron a Jesús hasta la cruz por nosotros. Él vino a decir que el Señor es nuestro Padre, que hasta ese momento todavía no lo era, no se consideraba un Dios Padre. Y otras cositas más que vamos a entenderlo en el contexto de la época, porque nosotros quizá entendemos que esas personas eran muy malas o no sé cuántas cosas, simplemente ellos estaban siguiendo la ley. Lo que entendían que Moisés había dejado y los profetas habían reforzado. Entonces, vamos a entender un poquito el contexto de lo que sucedía en ese tiempo y cómo nosotros hoy día, de alguna manera, lo seguimos haciendo. Así es. Para bien o para mal. Me llama mucho la atención en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, y es una invitación que le hago hoy porque lo voy a hacer de ejercicio, y es donde quiera que diga la palabra Jerusalén, poner tu nombre. Porque precisamente Jesús entró hoy a Jerusalén. Entonces, donde quiera que dice Jerusalén, eres la niña amada, eres la tierra preciosa, ese eres tú. Entonces, haga este ejercicio. Cuando usted esté leyendo la palabra, usted encuentra Jerusalén, lo subraya y comienza a poner su nombre y usted va a ver un enfoque distinto en la palabra de Dios. Inclusive prepárese para las lecturas de la vigía pascual, porque cada vez que mire esa vigía usted dice, pero es de mí que están hablando. Él fue que me sacó, él fue que me, como novia amada, él es el ejército que viene a defenderme. Hoy tenemos un día maravilloso. Prepárense para que vaya corriendo para la santa celebración, la Eucaristía. Vamos a prepararnos, vamos a buscar
comunión con el Señor, que su mano protectora esté sobre nosotros Y aprovechar- y sobre su familia. Así es, y aprovechar, por ejemplo, obras que hay, que vamos a presentar una que es Santa Croce. Ah, sí. Hay muchas obras en distintos lugares, en la Regina Angelorum también hay conciertos y todo eso relacionado Bárbara con... Cedeño va a estar participando en esta, ¿verdad que sí? Así es, ella siempre trabaja con las actividades que hay. Entonces vamos a invitarlos a ustedes a que aprovechen todo eso para trabajar la espiritualidad en familia. Bienvenidos a Siguiendo sus huellas en este tiempo especial. Siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. El consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en estos términos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. Tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo, Yo no encuentro delito alguno en este hombre. pero ellos insistieron. Está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Sumamente felices porque hoy vivimos un día espectacular, un día en que nuestro hermano Omar Albaje nos acompaña desde el ministerio al amparo del Altísimo. Omar, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, para mí todo un placer estar aquí. Gracias, bienvenido Omar. Muchas gracias. Vamos a tratar uno de los temas centrales, obviamente, de lo que es este tiempo, este Domingo de Ramos, en donde precisamente iniciamos ese camino con Jesús, que ya lo venimos viviendo desde la Cuaresma, ¿verdad? Sí. Y específicamente en el día de hoy vamos a tratar lo que son las acusaciones que pesaron contra Jesús. Y queremos que tú nos la enlistes. Sabemos que hubo cosas que fueron verdad, cosas que no eran ciertas. Entonces, como que tú nos digas la listita bien clara para entonces empezar a desglosar eso por allí. Bueno, lo primero que tenemos que saber que fue una situación compleja, porque era el Imperio Romano y dentro del Imperio Romano estaba el pueblo judío. Entonces, cada uno tenía sus normativas. Nosotros sabemos que el Señor fue crucificado porque era el Imperio Romano, porque los judíos no crucifican. Y entonces, mientras eran dominados los judíos por el Imperio Romano, se les prohibió a ellos matar. Entonces tenía que ser el imperio necesariamente. Aquí vemos cómo el plan de Dios se da incluso por medio de los paganos, por el Imperio Romano. Bueno, pues los judíos, los fariseos, el Sanedrín, acusaron a nuestro Señor Jesucristo de que Él era blasfemo. Punto. Entonces con esa acusación fueron donde Poncio Pilato, el representante de Roma, y Pilato dijo, pero es que eso es un asunto de ustedes, porque nosotros no creemos en el Dios que ustedes creen. Y entonces ellos cambiaron, los fariseos, la dinámica y dijeron, lo que pasa es que él se hace llamar rey y sabemos que hay un solo rey, el César. Y entonces le dieron el matiz político. Sí. Ya Ahí no cambiaron totalmente. Ya no era un tema de blasfemia religiosa, sino que era un asunto de que él iba a quitarle el lugar al César. Ya. Y Era entonces- como algo totalmente proselitista, digamos. Yo Sí. soy el rey y ya. Pero lo que sigue ahí es uno se eso. da cuenta cómo es que el demonio va actuando a través de las personas. Claro. Porque a decir verdad, la razón por la que, como vimos en toda la Cuaresma, querían matar al Señor era porque básicamente rompía con la ley. Él Exacto. curaba en sábado, él se hacía llamar hijo de Dios, etcétera. Era un tema de blasfemia, básicamente. Entonces pudiéramos decir que eran esas dos. Solo la blasfemia, pero además fue modificada para el Imperio Romano como usurpación del título de rey. Que era considerado inclusivemente mucho más grave que las otras dos. Sí, Para los romanos. para los romanos, porque tan extraña era esta situación para Poncio Pilato, de que ustedes dicen que es blasfemo, a mí no me interesa eso, mándenselo a Herodes. Exacto. Y, qué por sucedió eso, ahí? y por eso es que vemos pasarse la mano de nuestro Señor Jesucristo, primero Pilato, luego Herodes, vuelve donde Vuelve Pilato. donde Pilatos. ¿Qué sucedió donde Herodes? Herodes era virrey. Herodes estaba gobernando una parte, Galilea en este caso, que
que era el norte, de donde el Señor había Eso surgido. fue lo que preguntó Pilato. ¿De dónde es él? Ustedes dicen que él es Galileo, pues llévenselo para Galilea, que Herodes resuelva. Pero Herodes era el hijo del primer Herodes, en tiempo del cual nuestro Señor Jesucristo nació. Y entonces este Herodes era el que había sido denunciado por Juan el Bautista de haberse acostado con la mujer de su hermano. Entonces este Herodes estaba con temor delante de nuestro Señor Jesucristo porque sabía que era más grande que Juan el Bautista. Y entonces allá Herodes lo enfrentó con muchas preguntas que en los evangelios no están, pero que la beata Ana Catalina Emmerich, que es una beata que tuvo muchas visiones en el siglo XIX, relata una serie de cosas y son las que vemos en la famosa película que hiciera Mel Gibson. La pasión del Señor. La pasión del ok. Cristo. Cuando regresa donde Pilatos, entonces, en esa parte del juicio, ya él como que entra a juicio de fondo, digamos, ¿realmente eran así los juicios romanos? O sea, como que tan rápido se tomaba una decisión y todo lo demás. No, realmente no era así. La situación que pasó con nuestro Señor fue tan peculiar que ni siquiera el Sanedrín se reunió en pleno, sino que buscaron unos cuantos fariseos a favor, porque sabemos que Nicodemo era fariseo y sabemos que José de Arimatea era fariseo, pero estaban a favor de Cristo. Ellos no formaron parte del Sanedrín que evaluó a nuestro Señor e incluso se reunió tempranito, antes de que saliera el sol, que estaba prohibido. Entonces van donde Pilato probablemente estaba recién despertándose porque fue al salir el sol que fueron hacia allá, y Pilato recibe este tipo de información y dice, pero es que no tengo yo nada que ver con eso. Herodes, lo único que recibe del Señor es silencio, y Herodes dice, pero es que lo que está es loco. Si ustedes dicen que él es blasfemo, él no ha dicho ninguna blasfemia aquí, es loco. Vayan y hablen y devuélvanselo a Pilato porque es un tema de índole social. Y empezó a meter presión el Sanedrín, los fariseos, y dijeron, no queremos otro rey más que al César. Y existía el riesgo de la sedición, o sea, de que hubiera un estallido, una revuelta. Pero el Imperio Romano lo que hacía con los procesos jurídicos así pesados era llevar a Roma. Nosotros vemos casos de eso, por ejemplo, San Pablo. San Pablo fue llevado a Roma para ser procesado, pero fue él que astutamente dijo, yo soy ciudadano romano, a mí hay que oírme, que de ahí es que nosotros en Occidente heredamos el derecho penal. A defenderse. Bueno, pues con nuestro Señor Jesucristo hasta eso fue una excepción. Hablando de excepciones, mira, vamos a usar mi ignorancia como punto de partida. Tú como teólogo y yo como laico, de hace unas buenas décadas a la fecha, yo escucho que al Señor lo enjuiciaron por un juicio, algo político. Esto de él se va a tomar el título de derrocar al César y todo lo demás. Pero desde el punto de vista de la fe judía, ¿qué tan grave era yo decir, ese Dios que está en el cielo, ese Dios que nos juzga todo, es mi Padre? Eso yo nunca lo he entendido. ¿Qué tan grave puede ser que yo como creyente, que guardo las leyes... Ahora se ve fácil. Sí, pero es algo que a mí siempre me ha causado como mucho choque mental. Mucho ruido, pero hay que ponerse en el lugar de los judíos. Nosotros, los cristianos, conocemos a Dios en 3 personas, pero para los judíos era una única persona. Entonces decir que alguien era hijo de Dios y que le llamaba a Dios Padre, cuando a Dios ni siquiera el nombre se le pronunciaba. Yo soy el que soy. El yo soy el que soy, el Yahvé, en la Biblia judía, si se le llama Biblia, está tachado para que se diga Adonai, Señor. Y por eso nosotros vemos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero si te vas a la Biblia, dice, Yahvé es mi pastor, nada me falta. Entonces el Señor Jesucristo dice que no solamente que Dios es su papá, sino que Él ni siquiera le dice el Señor, le dice papá. Wow. Es gravísimo, es una blasfemia grande. Imagínate que Dios hablaba a través de los profetas, o sea, nunca como que Directamente había una... Exactamente. No y había entonces nada. modificó la ley, porque los 10 mandamientos, modificó entre comillas, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Están los 10 mandamientos y el Señor les decía, en otro tiempo se les dijo tal cosa, pero yo les digo a ustedes esto, esto y esto. Y entonces dice uno en un momento, pero Moisés dijo que se podía divorciar el hombre. Y el Señor le dijo, eso es porque ustedes eran tercos y no estaban entendiendo la ley. Ahí viene la pregunta, ¿cómo esas actitudes de Jesús, o sea, realmente eran como, ellos se iban como incomodando, ¿verdad? Como saliendo, o sea,
habla en alguna parte, en algún libro por ahí, de esas reuniones que quizás hacían para crear todo esto, o sea, todo este juicio y todo esto. Sí, bueno, de manera doctrinal no, porque nuestro Señor Jesucristo quisieron los judíos menospreciarlo. Sin embargo, lo que vemos es que no fue menospreciado, porque incluso historiadores romanos hablaban de un tal Jesús que, si hubiera sido un cualquiera, no hubiera entrado montado a Jerusalén en un burro, Sí. no hubiera causado tanto lío que Sí, tanto causó. revuelo. Si era uno cualquiera. Pues el hecho de nosotros ver que la realidad cristiana se expandió tanto y tan grandemente, nos dice que sí, probablemente había una transmisión de la fe de Cristo y que quedó escrito. Sin embargo, vuelvo y cito las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, nosotros sí sabemos por esas revelaciones que hubo una idea a propósito de ir a apresarlo. No es solo idea de Judas, sino que probablemente ellos se le acercaron a Judas, no solo Judas a ellos. ¿Por qué? Porque constantemente a lo largo de la Cuaresma nosotros vimos que decían los evangelios que se acercaban para agarrarlo o tumbarlo de la ciudad, pero el Señor se escabullía. Pero dicen, porque no había llegado su hora. Pero ya estaba planificado. O sea, todo el Pero tiempo. había una hora. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Según los santos evangelios, por ejemplo, el del Domingo de Ramos, dice del Evangelio según San Lucas que el Señor celebró la Pascua el día antes. Eso Claro, para sí. los judíos es terrible, Wow. porque tú no puedes celebrar el acontecimiento más grande de nuestro pueblo un día antes porque a ti te da la gana, dirían ellos. Pero lo que nosotros teníamos que entender es que si el Cordero es matado para salvar al pueblo judío, y eso cayó jueves, el Cordero tiene que ser matado jueves. Entonces, como la Pascua no es el Cordero, la celebro miércoles, pero a mí terminan matándome el viernes, celebro jueves, el viernes entonces muero. Y termina el Señor siendo el Cordero inmolado Inmolado. para Así la es. salvación. Viendo eso como uno de los elementos que son fundamentos de las acusaciones de Jesús, el Sabbat, lo que es la fiesta judía, el día sagrado. Sí. ¿Por qué hablan tanto de que se trabaja en sábado? Si es lo que hacía era que sanaba. Yo no, eso es otra parte de mi ignorancia. Estamos hablando de sanación. Yo estoy cuidando el día del Señor, lo estoy venerando, pero para recibir sus gracias, para recibir su bendición. Qué mejor gracia que una sanación. Lógico. No sé, disculpe el pueblo judío y tengo tanta gente judía, amigos, pero ese Dios que está, cuando yo voy a la celebración de la misa, de la Eucaristía, recibo sus gracias, su bendición. Porque ellos decían, este hombre está sanando el sábado y está pecando. Está prohibido. Volviendo a ponernos en el lugar de los Cultura, judíos, totalmente. O sea, claro, ya, tradición. como el Señor Dios descansó el día séptimo y lo santificó, ellos tenían entendido a lo largo de los siglos que cualquier tipo de movimiento, más de 30 pasos, ya eso ofendía a Dios. ¿Cómo? Entonces, o sea, ni caminar mucho. Ni se podía. caminar mucho, y todavía hoy los judíos ortodoxos, recuerdo haber visto en la televisión, no pueden ni siquiera levantar la mano para darle al botón de un ascensor en sábado, que han tenido que inventar cosas porque tienen que sobrevivir. La nariz. De la telepatía. No, han inventado unos aparatitos que ellos solamente levantan el dedo y le dan ahí para que entonces eso le dé al No, piso. eso es demasiado. Pero que eso es lo que el Señor Cultura. criticaba. Exacto. Sí, es un asunto de cultura y de una religión. Pero eso es lo que el Señor criticaba y les decía, pero hay excepciones en la ley. Ustedes prohíben el trabajo en sábado, pero en sábado ustedes salvan a su buey si se está ahogando, si se está muriendo. Ya. Y aquí hay uno que es más que un buey. Eso es lo que tenía el Señor. Claro. El Señor se lo decía claro. Y al final, como el Señor Jesús es Dios, Él sabía que la ley que Dios Padre mandó, los 10 mandamientos, que es Él, Exacto. porque Él es la palabra de Dios, la estaban interpretando mal. Exactamente, Y- que hoy día nos ocurre mucho. o sea, Todavía con todas las- nosotros sí, que ujú, tenemos la interpretación de nuestro Señor Jesucristo la interpretamos mal. Así es. Yo voy a tener que buscar mi información de la ley judaica, tú sabes, de la primera monoteísta, Dios mío. Irme a leerme. Es interesante porque entonces con eso del Sabbat pesa también lo del templo. Porque el templo es lugar sagrado porque es el lugar donde Dios está. Sin embargo, el Señor Jesús, como ya veremos que leímos en el Evangelio, muere y el velo del templo se rasga, queriendo decir, ahí no está Dios, Ya. estoy aquí, muerto. Volvamos un poquito a ese día del juicio Sí. y las actitudes de Jesús.
ese silencio que era todo, yo te devuelvo lo que tú me dices y tú eres el que lo estás diciendo. O sea, estas actitudes de Jesús, ¿por qué? ¿Por qué se entiende que él permaneció en silencio? A mí siempre me ha llamado la atención que con Poncio Pilato él hablaba, pero con Herodes no dijo ni una palabra. Me llama la atención porque si hay un judío, es Herodes, no Pilato. Pilato era romano. Entonces, ¿quién necesita ser evangelizado? ¿El judío o el pagano? El pagano. Entonces, Herodes viene de de un nacimiento en la ley, del crecimiento en la ley, y como quiera, cometió adulterio y asesinó a Juan el Bautista. Entonces, el silencio del Señor lo que hace es demostrar que hay ocasiones, y esto es bien serio, que nosotros no tendremos salvación si no ponemos de nuestra parte. Ay, sí. Que por más que clamemos a Dios, si yo digo, Señor, perdóname, pero quiero seguir en mi pecado, el Señor se va a quedar callado. Porque yo lo que merezco es que me desaparezca. Uepa. Tenemos una preguntita que viene desde la calle. Sí. Vamos a escucharla. ¿Cuándo y cómo nosotros acusamos a Jesús? Bueno, pues nosotros constantemente estamos acusando a nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo cuando sabiendo lo que hay que hacer no lo hacemos. Lo que la iglesia ha dicho de las obras de misericordia. Cuando tú sabes lo que es bueno y no lo haces, comete pecado. Cuando tú sabes lo que es malo y lo haces, cometes pecado. Entonces el Señor Jesucristo está en el hambriento, en el desnudo, etcétera, pero también en las obras de misericordia espiritual, en el que no sabe, el que tiene dificultad de temperamento, etcétera. Yo debo reconocer a mi Señor Jesucristo en el que me rodea. No tengo que irme a la frontera de ningún país a resolver eso. En el que me rodea, porque en cada instante está el Señor Jesús en silencio esperando que yo por fin termine de convertirme. ¿Para qué? Para que yo entonces termine devolviéndolo donde Pilato. Si yo soy un Herodes en este momento, entonces en ese momento de coherencia es que nosotros pudiéramos dar a conocer al Señor Jesucristo y defenderlo. Excelente. Viendo el contexto actual, digamos, un Jesús que viniera hoy ante las leyes, quizá como nosotros las interpretamos, ¿tú crees que se daría algún tipo de juicio o algo similar? No sé si me explico. Sí. O sea, de que, por ejemplo, nosotros con tantas religiones que hay, con tantas formas de creencia, inclusive dentro del mismo cristianismo, Sí. o sea, imagínate un personaje que Jesús no venga como dice la palabra en la parucía, que va a venir ya glorificado, ¿verdad? Sino que venga nuevamente como Él vino en aquella ocasión. Por ejemplo, algunas ideas que a ti se pueden ocurrir de tipos de debates. Sí, o sea, definitivamente el Señor diría nuevamente cuando Él llegue, cuando el ¿Qué es hijo, esto? Era una iglesia. ¿Y por cuando qué hay el Hijo del 75? Hombre vuelva, encontrará fe en la tierra. Sí, el primer cuestionamiento. Exacto. Él lo volvería a hacer porque nosotros ni siquiera las leyes le estamos aceptando adecuadamente. Por ejemplo, miren el tema del aborto, miren el tema de la homosexualidad. O sea, hasta hace poco esto era descabellado, pero ahora mismo está tan normal que incluso tenemos programas de radio de gente llamando diciendo cómo los niños deben ir a los colegios despeinados, en pijama, como ellos gusten. Sí. Y no hay educación, no hay disciplina. ¿Qué pasa? Que los mandamientos son mandamientos, no son exhortaciones. Ja. Entonces hay cosas que hay que hacer. Si yo relativizo todo, Dios se relativiza y entonces nada tiene sentido, porque Dios es el absoluto. Entonces sí, la respuesta a eso sí. Si el Señor viniera de esa manera, que qué bueno que no, que ya Él vendrá con gloria, pero si viniera de esa manera, pudiera ponernos en entredicho a casi A todos. todo el mundo. Todos nos vamos al purgatorio por unos buenos siglos. Sí, Bueno, los si que acaso. aspiran al Si purgatorio. Los que aspiran, sí. Omar, estamos ya en la puerta de Semana Santa y yo quiero que tú me le digas a nuestro público qué tenemos que hacer para que cuando salgamos de este calvario, digamos, que esperamos vivirlo con Cristo, podamos celebrar la Pascua junto con Jesús. Bueno, a mí me gusta mucho un himno de la Liturgia de las Horas de Gabriela Mistral, que dice, para encontrarnos en el Calvario, cítame en Getsemaní. Nosotros tenemos que aprender primero a sufrir, a orar, a depender de Dios, porque allá en Getsemaní un ángel le daba consuelo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces saber que el Gólgota, aunque nos suene pesado cargar con la cruz, el Gólgota es elevarnos. Es una elevación donde todo el mundo puede ver lo que Dios hace en ti. Entonces, que estemos dispuestos a vivir cada día de la Semana Santa con lo que trae consigo,
porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da frutos. Entonces, aspiremos a la resurrección, cierto, pero siempre paso a paso, primero aspirando a la pasión, luego a la muerte, para al final la resurrección. Lo que pasa es que, Omar, esa pasión no es fácil. No. Esta carne humana y este espíritu, Por eso se llama pasión, porque yo la busco, pero al final la padezco, la sufro. Pero así es que si el Señor Jesús es el camino y Él pasó por eso, ese es mi camino. una bendición haber tenido tu punto de vista teológico, del estudio de la palabra, de hablarte por medio de los sentidos y también a lo que Papá Dios te dice. Amén. Y enamorarnos de la palabra precisamente, que en estos días es lo más profundo que tenemos en la fe. Fundamental. O sea, es de Sí, donde sí. sacamos todo lo que hacemos y toda la fuerza para poder seguir adelante. Ese Evangelio de Lucas ha estado increíble en este Definitivamente. 2019. Sí. Enamorarse de la palabra, de la oración, para Amén. poder Amén. Cuestionémonos si yo estoy crucificando a ese Dios hecho hombre con nuestras acciones hoy en día. La palabra nos da un punto de partida para que nosotros sigamos esta existencia, pero es el preguntarnos día por día si yo estoy negando al Señor, si yo estoy acusando a los demás falsamente, si yo estoy siendo un reflejo de lo que el Señor Jesucristo quiere. Semana Santa, prepárese, tenemos una época muy especial que vivir. Omar, te queremos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y veamos cómo podemos acompañar a Jesús vivo y resucitado dentro de poquito. Amén. Amén. Siga consiguiendo Gracias. sus huellas. Tenemos mucho para usted. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Y en esta Semana Santa vamos a disfrutar de algunas obras y musicales, y en especial queremos que usted conozca todos los detalles de uno que han preparado, un musical católico en nuestra parroquia San Judas Tadeo de aquí de Santo Domingo, en el Ensanche Naco, y se llama Santa Croce. Conozcámoslo. Si olvidamos los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor. Santa Croce nació de una inspiración que el Señor un día puso en mi corazón para escribir una historia que interpelara los corazones y que lo llevara a enamorarse de él a través de un personaje que nadie conoce, que es muy diferente y que quizás muchas personas se van a sorprender. Un día yo estaba simplemente en mis diarios a diligencias y el Señor pone en mi corazón esto, me imaginé la obra completa y simplemente el Señor fue moviendo absolutamente todo para que todo se dé. Y es un testimonio para nosotros saber que Dios ha movido cielo y tierra para que esta obra se lleve a cabo, este musical se logra. Tenemos 18 personas en escena y 5 músicos en vivo, además del equipo detrás de maquillaje, sonido, iluminación, dirección y codirección teatral y musical. Oh, bueno, la espiritualidad empieza del inicio, porque todo ha sido, todas las canciones, todas las intervenciones han sido para que el público sea parte de la obra. En ningún momento nosotros vamos a hablar como si fuera el público alguien que no está, como una película. Realmente se va a hablar de forma de que cualquiera que está ahí sienta que está dentro, que es el personaje, que se siente identificado con las canciones, que pueda cantarlas. Porque en realidad la obra tiene canciones muy conocidas, como de Celinés, de Esther Hernández. O sea que probablemente te las sabes todas las canciones. Los personajes principales son Jesús. Pues el personaje de Jesús, como
actor es el reto más importante que puede haber. Es un honor representar a Cristo desde la mirada, desde los pensamientos, desde una palabra, desde un gesto, cualquier movimiento. Es la manera, a mi entender, de testimoniar que Cristo está vivo, de evangelizar. Porque si te preguntas qué haría Cristo en cualquier momento, pues ahí tendrás la respuesta de cómo ser un mejor cristiano. Para mí, ser Jesús es lo máximo. Bueno, mi personaje es la hemorroísa, que fue la que tuvo fe con tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Y para mí ha sido impactante realizar este personaje porque quisiera tener la fe de la hemorroísa. Y eso me ha incentivado y me ha motivado a pedirle al Señor que aumente mi fe. Y para mí es un honor también representar este personaje y poder llevar esa fe ciega que tuvo la hemorroísa a todo el que va a ver esta obra, a todo incluso el que está en el elenco, a ustedes lo que están aquí en este momento, de llevar esa fe ciega en Jesús. Que no importa las adversidades, no importa qué tan enfermos estemos, qué problema, qué dificultad estemos pasando, siempre la fe en Jesucristo nos va a llevar a la cumbre de nuestra felicidad. Mi personaje es Juan el Bautista y pues es una pieza muy importante para contar la historia de Jesús porque pues con el acto del bautismo que ya realizaba Juan y que hace con la humildad de Jesús y la presencia del Espíritu Santo, que es esa entidad que todos debemos canalizar, observar y estar dispuestos a recibir para poder trascender en la gloria de estar con Jesús. Santa Croce y el pueblo que vive las mismas experiencias que usualmente tú y yo vivimos. Experiencias de sanación, experiencias de muerte de un familiar, experiencias de encontrarse con Jesús, quien perdona. Esos son todos los personajes principales, todos. Nosotros no queríamos simplemente poner uno solo, aunque sí, claramente, la obra se llama Santa Croce, o sea que ella va a contar su testimonio de cómo conoció a Jesús, a través de ver a todo el mundo conociendo a Jesús. El objetivo de esta obra, y está escrito en la partecita de arriba del guión, que ha leído cada una de los actores y actrices, es que todo el mundo que vea el musical pueda enamorarse nuevamente de Jesús. Que este musical les permita a todas las personas que podrán estar con nosotros vivir una Semana Santa renovada y nueva en Jesús. Esta obra va a iniciar en nuestra casa, que es la parroquia San Judas Tadeo, pero más adelante creemos que Jesús nos va a llevar a muchos otros rincones en República Dominicana y quizá en el mundo a seguir llevando su misión. ¿Qué hacer para asistir al musical Santa Croce, la historia nunca antes contada? Tener un corazón dispuesto a conocer nuevamente a Jesús o conocerlo desde cero si nunca lo has conocido. Y es completamente gratis, dirigido a toda la familia. Así que no te lo pierdas, Jesús te está esperando. Queridos hermanos y hermanas de nuestra parroquia El Buen Pastor, te invitamos a participar de nuestra tradicional Pascua, el Yo Me Quedo. Será un paso del Señor este año centrado en la palabra y está invitada toda la familia, desde los niños, los jóvenes y los adultos. Dios quiere hacerse carne en ti, quiere que resucitemos juntos. Por eso ven a compartir con nosotros
de este gran acontecimiento. Yo me quedo. ¿Y tú? Siguiendo sus huellas. Gracias por estar ahí hasta el final del programa, recibiendo lo que el Señor ha preparado para usted y toda su familia en el día de hoy. Estamos a la puerta de la Semana Santa, señores, Domingo de Ramos o martes, si nos estás viendo por nuestras transmisiones en este día. Y queremos recordarte que en nuestra parroquia El Buen Pastor y en muchas parroquias en todo el país estamos celebrando el Yo Me Quedo para vivir este triduo pascual en familia. Y aquí tenemos a Evelyn, quien es parte del equipo organizador, que quiero que les recuerdes a quien todavía no se ha inscrito algunos de los detalles importantes, como dónde se pueden inscribir, ese tipo de cosas, cuándo comienza, hora, ese tipo de cosas. Tenemos inscripciones abiertas desde ya. Pueden entrar a la página del programa, pueden entrar a la página de la parroquia, Parroquia El Buen Pastor. Ahí está el formulario digital que pueden completarlo digitalmente y enviarlo. También pueden dirigirse a la parroquia. En todas las misas estamos con los formularios físicos para aquellas personas que no quieren hacerlo de manera digital. Tenemos las camisetas también, comenzamos el jueves a las 2 de la tarde y terminamos el sábado en la tarde. Entonces, por ejemplo, si una persona no le da tiempo de inscribirse, el mismo jueves puede llegar a la parroquia El Buen Pastor un poquito antes de las 2, Exacto. 1:30 por ahí, con su familia se inscribe y hay 3 locaciones inclusive, Exacto. porque los adolescentes están en el Colegio Quisqueya, allá en la parroquia En El la Buen Pastor, parroquia y los en adultos. el párvulo también tenemos allá mismo en la parroquia. Niños a partir de 2 años. De 2 años. Y ya menos de ahí usted se puede quedar con él en el templo sin ningún inconveniente, bien Exactamente. tranquilito. Entonces nada, no tiene ningún costo, es totalmente gratis. Sí les invitamos a que adquieran su t-shirt para que vayan bien bonito con su logo de este año, que es Yo Me Quedo para Vivir la palabra, porque estamos en el año de la palabra. Y por último, pues puede escribir también a nuestro WhatsApp para cualquier información que no haya captado bien. 809-620-4443. Yo me quedo para vivir la palabra. Y tú, te esperamos allá para que ustedes en familia puedan recibir todo lo que el Señor nos tiene en esta época. En este momento vamos a cerrar nuestros ojos para que usted en actitud de oración desde ya le pida al Señor paz, alegría, salud, amor, todo lo que Jesús le puede dar. Porque a Jesús, el que tiene a Jesús no le falta nada. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar de esta manera. Te damos gracias, Señor, por la hermosa jornada que nos has regalado. Te damos gracias porque nos has entregado sobre todo tu vida preciosísima. Y queremos, Señor, pedirte que nos enseñes a vivirla adecuadamente. Te pedimos, Señor, paz, sosiego, humildad, longanimidad. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir como tú has vivido en esta tierra, para poder vivir y reinar contigo como vives y reinas en el cielo. Te pedimos también, Señor Jesucristo, que envíes a tus ángeles para que nos cuiden, para que nuestro pie no tropiece en la roca, que sepamos entregar nuestra vida a los demás, que podamos tener ese corazón dispuesto a realizar las obras de misericordia que tú nos has pedido, y que así, Señor, podamos ser encontrados un día santos y aspirar a llegar junto a ti. Y a ti, Señora preciosísima, te pedimos que nos cuides, que nos ampares, que extienda tu manto de amor sobre nosotros, para que así como tú miraste con ojos purísimos la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, así nosotros también podamos mirarla y guardar en nuestro corazón todo lo necesario para poder ser hallados santos también junto a ti. Por todo esto y por tantas cosas que regalarás a nuestras familias y a nuestros hogares, gracias, Señor. Gracias porque siempre estás, porque solamente en ti está puesta nuestra esperanza. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Asista a la Eucaristía desde ya. Vaya todos los días de la semana. No espere necesariamente el jueves. Y ya el jueves recuerde que es la misa del Señor, el día en donde el Señor instaura lo que es la Eucaristía, ese regalo tan hermoso. Él está presente allí en su cuerpo y en su sangre. Que el Señor te bendiga y que de verdad esta semana sea muy feliz para ti. Siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.